8:10 de la mañana, estamos en vivo, esto es Buenos Días por VPI TV. Hoy nos acompaña en el programa el director del Observatorio Venezolano de Prisiones, Humberto Prado, para hablar de la situación de los detenidos en las protestas postelectorales en Venezuela. Gracias por estar con nosotros, Humberto, bienvenido. Buenos días, Mayor, y a ti, a todo tu equipo de trabajo y a todas las personas que nos escuchan. Muchas gracias por la entrevista. No, gracias a ti por estar con nosotros para compartir esta información de interés. Justamente veíamos el fin de semana denuncias de familiares de detenidos luego de las protestas en Venezuela que han señalado que sus familiares han sido víctimas de tratos crueles en las diferentes cárceles donde han estado recluidos. Quisiera que tú, que eres especialista en este tema, nos presentaras un balance de qué se sabe hasta ahora. Mira, el tema, el tema de las personas que están privadas de libertad, no solamente por las protestas, sino también de los presos sociales, es un tema que mucho se ha hablado a nivel internacional en las diferentes conferencias, en universidades, que incluso los diferentes mecanismos siempre han calificado una situación en Venezuela que lamentablemente no respetan lo que son los derechos y no saben diferenciar. Y lo tengo que decir con esta crudeza, porque es una ignorancia de las autoridades, de personas que están bajo su custodia, no cumplir con los derechos que están establecidos tanto en normas nacionales como en normas internacionales. Y aquí hay una situación que por lo menos cuando la separamos de personas que sí han cometido delitos, que yo los determino como presos sociales, no como presos comunes, sino como presos sociales, y lo que son los presos políticos. Pero, o sea, cuando tú ves no solamente el trato, cómo los detienen, cómo los golpean, cómo van más allá de lo que son sus funciones y simplemente como mandando un mensaje no solamente para la persona que está siendo detenida, que está protestando o que simplemente se paró a ver una protesta y también se lo llevan detenido. Y lamentablemente todas estas personas son sujetas por lo menos a desapariciones forzadas, momentáneas o detenciones forzadas a tiempo indefinido y que lamentablemente estas personas que una de lo que va en contra incluso de lo que está establecido en nuestras constituciones dentro de los derechos civiles es que inmediatamente de la detención de una persona, esta persona tiene derecho a comunicarse con su familiar y con su abogado de confianza, incluso con un amigo. Y esto siendo un derecho constitucional, se lo violan y lamentablemente no les interesa una ignorancia, una intención simplemente como de enviar un mensaje no solamente a la persona que está siendo detenida, sino también a la población, incluso el propio alto comisionado de Naciones Unidas, Walker Tusk, lo calificó como una política del miedo. Incluso yo creo que fue notorio incluso de lo que dijo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en Venezuela se practica un terrorismo de Ujú. Estado. Entonces, seguramente cuando uno dice todas estas cosas y nos está oyendo o simplemente hacen seguimiento a lo que son declaraciones a defensores de derechos humanos y a organizaciones que trabajan diferentes temas, simplemente dirán cuando uno habla de lo que es el sistema interamericano de los derechos humanos, bueno, a mí no me interesa eso porque como yo no pertenezco a la OEA ni soy parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, bueno, eso no me afecta. Pero bueno, sí le afecta porque eso es como diciendo un primer mecanismo que está dentro de nuestra región, que se encuentra vigilante de lo que son este tipo de violaciones y que por primera vez en más de 60 años acaba de calificar que en Venezuela se practica un terrorismo de Estado. Y en nuestro país, de una población más o menos que podemos hablar, que están distribuidos en 52 cárceles, de los cuales 35 más o menos son de hombres, y nada más hay una sola cárcel de mujeres que está en Los Teques, y creo que al frente de la cárcel de Ramo Verde,
y unos 16 anexos de damas en diferentes estados. Esto compone una población reclusa más o menos de unos 29.000, 30.000 internos, de los cuales hay un 70% de los cuales son procesados y el otro 30% tienen una sentencia definitivamente firme, y esto simplemente se afecta incluso lo que son esa, esas líneas de que hay más procesados que penados, y eso simplemente se trata de un tema muy, muy importante en vista de que se viola lo que es el debido proceso por el retardo procesal que hay. Independientemente, Marjorie, que esto es importante, que ahora estas personas que tienen esta responsabilidad de garantizar lo que son el debido proceso, o sea, las garantías judiciales, ahora se inventaron las audiencias telemáticas. Esto no es otra cosa, sino que simplemente dentro del centro donde están detenidos, ahí los meten en una habitación por el área administrativa, y ahí simplemente lo ponen en contacto con el juez, con el abogado, con el abogado público, ni siquiera con el abogado de confianza, y bueno, realizan la audiencia de presentación, realizan cualquier tipo de diligencia, ¿no? Y lamentablemente ahí se viola incluso otro principio de las personas que están detenidas, porque cuando a ti te hacen un acto de presentación, te tienen que llevar, o sea, el espacio de un tribunal significa que tú estás libre de apremio y de coacción, y ahí tú brindas tu versión sobre los hechos de los cuales te están imputando, te están acusando, y tú tienes ese derecho de defenderte frente al juez como tal. ¿Y cómo te defiendes tú y no estar libre de apremio dentro de una cárcel donde tú tienes el policía atrás de ti, que no se ve en cámara, pero lo tienes detrás de ti? Y si tú fuiste detenido simplemente con una coacción, fuiste detenido, te sembraron, tú vas a acusar al policía delante de otro policía que te detuvieron. Entonces, eso simplemente viola ese principio como tal de esa garantía de las personas que están siendo detenidas. Y es injusto totalmente estas personas que se llenan tanto la boca y que hablan de tantos derechos, que por lo menos niños de 14, 15, 16, 17 años, incluso podemos hablar de muchachos de 20 años, 22 años, que pueden ser mayores de edad, pero ¿cómo tú vas a contaminar? O sea, es que la cuestión es monstruosa. Yo cuando hablo de esta manera no estoy exagerando, sino que, mira, cuando tú privas de libertad a una persona, aunque tú no lo creas, tú estás condenando a muerte a esa persona como tal. Primero, porque tú no garantizas la vida de esa persona que estás deteniendo, independientemente porque cometió un delito, y peor aún si estás metiendo a una persona que lo estás deteniendo arbitrariamente, porque bueno, tú quieres mandar un mensaje que tú eres bravo, y que después de esta elección que hubo, tanto en el pre como en el post electoral, detuviste a más de 1.500 personas, 2.000 personas como tal, y te llenas la boca de estar diciendo que simplemente detenimos y vamos a seguir deteniendo aquí el que se mueva o el que salga o el que habla. O sea, se perdió el derecho, como dice la canción de Rubén Blades, el derecho por lo menos a hablar y a protestar. Y lamentablemente esa es la situación que nosotros tenemos a nivel nacional, lamentablemente no han presentado ni siquiera un plan de lo que tiene que ver para la atención integral de las personas privadas de libertad. Y es triste decirlo, porque cuando tú estás a nivel internacional, por lo menos en diferentes mecanismos dando una conferencia o presentando un informe, simplemente las personas que te están oyendo, algunas veces se sorprenden de ese trato tan injusto, ¿no? Que cómo es posible que Venezuela por lo menos haya entrado en esa etapa de tantas violaciones de derechos humanos, y que las personas que tienen responsabilidades simplemente se excusan diciendo, incluso en esas audiencias, que eso es falso, que simplemente esas personas son pagadas por el imperio, que la están simplemente llevándose por medios de comunicación. Y esto es absurdo, porque las organizaciones de derechos humanos, mira, las organizaciones de derechos humanos trabajamos con el más vulnerable, trabajamos con esa familia que no le dan información, y uno, por lo menos a través de las investigaciones que documenta, por lo menos le brinda esa información
a ese ser querido, a la madre, a la hermana, al padre, al hijo, por lo menos para que tengan una visión y de la situación en la que se encuentran en los actuales momentos y le hace varios tipos de recomendaciones para que por lo menos tengan una visión y a dónde pueden buscar información. Incluso, fíjese que yo no he visto todavía, este, seguramente ustedes, por lo menos muchas de las personas que nos están oyendo o medios de comunicación, a lo mejor tendrán esa información, pero yo todavía no he visto publicado listas de las personas que tienen detenidas, dónde las tienen detenidas, cómo las tienen detenidas, cuáles son los días de visita que tienen estas personas, cuál es ese sistema de adaptación que le brindan a las personas que están deteniendo preventivamente para que estén por lo menos dentro de lo que son los estándares internacionales y lamentablemente no hay esa información como tal y tampoco hay lo que es un trato diferenciado y eh, ni siquiera hay un respeto por el interés superior que tiene el niño, ¿no? En nuestro país. Humberto, tengo muchas preguntas. Quisiera comenzar por esta, como madre, por ejemplo, uno de esos jóvenes que tienen 14 años, por ejemplo, que de pronto los detuvieron en medio de una protesta, ¿puede ser metido preso junto con una persona que se le ha comprobado delitos graves, por ejemplo? No, mira, es que el sistema que hay de personas con responsabilidad penal como del adolescente Ujú. tiene un sistema totalmente diferente a las personas que cometieron un delito, porque las personas que por lo menos son adolescentes tienen un trato y un sistema totalmente diferente que no es penal como tal de lo que es la pena de, del- de esta persona adolescente o menores de edad, como se dice a nivel internacional, al que por lo menos es adulto. Ni siquiera esta persona puede ser ingresado a un área donde pueda haber una persona que independientemente que llegó al establecimiento como menor de edad y cumplió la mayoría de edad, tiene que estar en un anexo especial para que por lo menos los menores estén debidamente dentro de un área que no afecte precisamente el interés superior que tiene este niño como tal. Ahora, ¿estas personas que tienen responsabilidades en esta materia saben esto? No, porque aquí ha influido más las personas que tienen este tipo de responsabilidades, lo que es simplemente el amigo del partido de gobierno o el amigo del gobierno de turno, porque por lo menos fue público y notorio y comunicacional una entrevista que hizo Maduro con el director de la cárcel de Yara, que lo pusieron como en vivo, ¿no? Y el tipo simplemente apareció como un gorila, el director del establecimiento, diciendo que ahí simplemente estaba en una posición revolucionaria y que estaban a la orden para ¿qué es eso de un director de una cárcel? Ese es un tipo que es un despiadado, porque tú tienes que tener primero respeto con lo que es la identidad de las personas que tiene detenido. A ese grupo de muchachos que agarraron en protesta y lo presentaron simplemente con la cabeza rapada, lo presentaron uniformado y eso es una situación de irrespeto a la persona que está privada de libertad. Ahora, ¿lo saben ellos? Mira, te aseguro que alguien lo sabe y ellos simplemente lo que hacen es con ese tipo de actuaciones mandar un mensaje a la población. Por algo, la oficina del propio alto comisionado calificó como simplemente una política, en Venezuela se practica una política del miedo y eso simplemente lo que hace precisamente es esto. Pero el daño que tú le ocasionas a ese niño y a ese adolescente, nunca, Mario, nunca lo va a olvidar. Ese daño de prisionalizar al ser humano y que es calificado simplemente como un delito a nivel internacional, nunca se olvida. Por eso es que vimos en estos días que dejaron en libertad a 86 adolescentes de los diferentes centros de detención y el daño que le causaste a esta persona. ¿Tú no crees que estas personas merecen por lo menos de ese daño que le hicieron
que por lo menos tengan una atención psicológica de lo que vivieron esos seres humanos, esas niñas también que tuvieron detenidas. Eso es una cuestión totalmente injusta, o sea, son unos monstruos, por calificarlo de una manera. Ahora, si piensan que con esas actuaciones, esas griterías, esas groserías, que simplemente con las cuales se dirigen al país, diciéndole simplemente o sembrando esa política del miedo o de actos de terrorismo que realizan, eso nos va a espantar. Por el contrario, lo que nos hace simplemente es que hagamos nuestro trabajo, estemos al lado de la víctima, documentemos, denunciemos e interpongamos nuestras acciones a nivel de los diferentes mecanismos a nivel internacional, y que en algún momento habrá justicia como tal. ¿Has Mira, podido hablar con alguno de estos adolescentes escarcelados? bueno, el equipo ha hablado con algunos. El equipo ha hablado con algunos, y por eso te digo de que las personas quedan psicológicamente tocadas, independientemente que algunos lo ven como una aventura de algo que vivieron, pero también una situación de que ellos viven por lo menos con una cuestión de terror. Porque mira, ¿sabes lo que es que tú tengas tu niño en tu casa y que por lo menos ellos tengan su privacidad, por lo menos de ir al baño, de comer en una mesa, y que de repente se ven en una situación donde todo el mundo lo ve? ¿Sabes el daño que le ocasiona a ese muchacho o a esa niña? Por eso es que yo creo que tiene que haber de parte de por lo menos de algunas organizaciones, de lo que es atender a este grupo de muchachos, sobre todo el área psicológica, porque eso ayuda muchísimo a fortalecerlo, y que por lo menos no queden de una manera este, de recordatorio de esta situación tan mala que vivieron. Sí, Imagínate, justamente y de los que quedan, Mario, y así de los que es. están todavía. Así es, quería preguntarte sobre eso. ¿Qué pueden hacer los familiares que nos están viendo en este momento y todavía no saben exactamente en qué centro de reclusión están sus seres queridos? ¿Qué pueden hacer por ellos? Mira, yo creo que hay una ABC que no falla en esto, Mario. Y yo creo que simplemente una, yo por lo menos, si me encontrara en esa situación, le diría a mi madre: no le botes una lágrima a estos despiadados, mantente fuerte. Yo por lo menos le diría eso si estuviera en esa condición. No le botes una lágrima, que no vale la pena. Y segundo, simplemente que haga las diligencias en organizaciones que trabajen el tema, que sean especializadas, para que precisamente documenten su caso como tal, para que lo lleven a los organismos internacionales, porque en algún momento habrá reparación integral del daño que han causado, independientemente que tú sabes que hay un dicho en todo esto, ¿no? Que mucha gente no cree en los derechos humanos, pero cuando le salen los derechos humanos se asustan. ¿Por qué? Porque aquí hay una situación donde tú sabes que Venezuela, con todas estas calificaciones de los mecanismos que por lo menos han dicho sobre el tema venezolano, la Misión Internacional de los Hechos, la Oficina del Alto Comisionado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Grupo de Trabajo Especial de Desapariciones Forzadas, el Subcomité contra la Tortura, el Grupo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas. Y cuando tú vienes a ver todo ese tipo de informes que por lo menos se levantan, y que hay uno que por lo menos se está esperando una decisión de lo que por lo menos va a ser el fiscal de la Corte Penal Internacional, entonces yo creo que ahí sí se van a asustar más de uno. Yo creo que aquí no saben cómo es la justicia hasta que la justicia los pisa, y que siempre están acostumbrados a ver la justicia cuando ellos están en el poder de arriba hacia abajo. Pero cuando la justicia los pisa, simplemente la justicia está arriba como siempre, y ellos están en la parte de abajo. Y entonces, qué viene de respuesta de todos estos personajes? Bueno, yo cumplía órdenes, yo no sabía, me lo instruyeron y yo cumplí la orden. Bueno, entonces sepan a lo que se están sometiendo ellos también, y a lo que le hacen simplemente al cumplir este tipo de situaciones, a lo que por lo menos van a enfrentar en algún momento. Yo creo que yo voy a hablar simplemente por la organización que yo dirijo, que es el Observatorio Venezolano de Prisiones, pero yo estoy seguro que
organizaciones están trabajando haciendo lo que saben hacer y que en ningún momento van a abandonar las víctimas. Entonces yo creo que este ABC que deben tener las madres, los padres o las hermanas con sus seres queridos que todavía están privados de libertad es que por lo menos no le boten una lágrima a estos tipos. Humberto, gracias. Segundo, simplemente informarse con las diferentes organizaciones de derechos humanos y que no pierdan la esperanza que en algún momento va a haber justicia. Y a ti, Margaret, bueno, te agradezco simplemente este espacio y que no abandones por lo menos este punto en tu agenda de trabajo. Y muchas gracias. No, gracias a ti por levantar la voz y sobre todo por informar a nuestra audiencia, y a estas denuncias se le suman también los casos de maltrato que señalan las mujeres que están detenidas en el INOF. Bueno, otro tema para abordar otro día. Gracias por Así estar es. con nosotros, seguimos en contacto. Buen día. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Era Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones, brindando su información con respecto a cuál es el estado, los testimonios, en especial de estos jóvenes adolescentes que han sido escarcelados. Hacemos una breve pausa comercial, en breve mucho más de Buenos Días por BPI TV. Quédese con nosotros.